Tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas. Piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Bueno, llegó el momento de iniciar nuestra Zona Podcast del Día Made y el tema de hoy es maravilloso. Estábamos hablando de la tusa, los corazones rotos, y para eso quiero dar la bienvenida a Nana Jordán. Nana está desde Colombia y ella es una psicóloga que es especialista en terapia Gestalt y en todo lo que es el trabajo de las emociones, ¿no? Entonces vamos a tenerla ella como invitada. ¿Cómo es esto de la tusa? Es lo que vamos a estar hablando. Que la tusa, lo dije antes, es una palabra muy colombiana, pero es como cuando te rompen el corazón, cuando te parten el corazón. Ese ¿Qué nos corazón pasa a partido. todos? ¿Cómo sanas? ¿Cómo puedes sanar y seguir adelante luego de una ruptura amorosa? Ya está Nana con nosotros. Vamos a ver si le damos la bienvenida en este momento a nuestra Zona Podcast. Y allí la Nana tenemos, Jordán. Nana. ¿Me Hola, escuchas? ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper. ¿Cómo estás tú, Nana? Bien, pues por aquí muy contenta por la invitación. Estaba aquí preparando todo para el audio, todo pues para estar aquí con ustedes hablando de este tema tan importante. Sí, nos encanta darte la bienvenida. Esto de las rupturas amorosas, ¿quién no ha pasado por una? Y a veces sentimos que, bueno, aquí en Panamá siempre decimos, un clavo saca otro clavo, pero no sé qué tan saludable sea eso. Entonces quiero comenzar por preguntarte como lo básico, ¿cómo podemos salir adelante o cómo podemos definir ese momento de esa ruptura emocionalmente? Pues mira, yo creo que este tema es bien interesante porque con eso que dices de un clavo saca otro clavo, yo creo que la primera pregunta sería a ver si eso es posible. No a ver si es sano, sino a ver si es posible. A ver Claro. si de verdad el clavo te sacó el clavo que tenías antes. Y yo creo que lo primero es aceptar la invitación que trae la tusa en sí misma. Como este despecho trae una invitación incluida ya en todo lo que está pasando. Y es que cuando ocurre, digamos, la terminada de la relación, te tocan todas las heridas más profundas del alma, ¿sabes? O sea, como está la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la traición, o sea, todas las heridas más profundas están siendo activadas. Entonces, la primera invitación es realmente atravesar por lo que implica esa profundidad, ese dolor y el que todas las heridas estén sangrando. De alguna manera Ay. ahí digamos que la sangre en ese caso son las lágrimas y son lo que más evitamos, ¿sabes? Es como no voy a llorar o esa persona no merece mi tristeza o no merece que yo llore o ese afán por estar bien y al final la primera invitación es vamos a entrar en estas heridas y vamos a reconocer que lo que está sucediendo mucho más allá de que está terminando una relación es que definitivamente esto que está pasando detonó mis dolores más profundos y que eso es lo que yo necesito ir a mirar, a entender qué me sucede, a resolver, a acompañarme y a crear esa nueva relación con uno mismo, que es cómo yo hago con mis propias heridas y cómo yo las sano y me acompaño y me doy amorcito a mí misma. Nana, cuando dices ir a esas heridas, mucha gente te dice que no, yo para qué quiero ir a las heridas. O sea, la gente evade ir a esa herida, ¿no? Y estas heridas, la mayoría, pues, las heridas se han creado cuando estaba chiquito, probablemente. Entonces, ¿para qué yo quiero ir allá? No, 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 yo no quiero saber de eso. Entonces, aquí te pregunto a ti, ¿para qué ir a revolver eso? ¿Para qué ir a mirar? ¿Para qué ir a abrir la herida? Como a olerla. ¿Para qué ir a lamerte esa herida? ¿Para qué? Ya te voy a decir para qué. Uno, porque hay una cosa que hay que aceptar y es que las heridas están, digamos que, detonando mis comportamientos de hoy. Porque en este momento de nuestra vida estamos tomando decisiones y teniendo comportamientos repetitivos en patrones y en dinámicas que una y otra vez salen en un sentido de cómo yo me vuelo de la herida, cómo yo me escapo y evito sentirla. Entonces ahí se crean patrones de comportamiento desadaptativos y que tiran mucho hacia la dependencia.
Entonces es como que en las relaciones de pareja yo pongo mi herida de primera y lo que busco es que el otro venga y me la sane Ujú. desde un lugar muy inconsciente. Entonces cuando yo voy a la herida, ahora voy conscientemente, voy entendiendo que hay cosas que necesito darme a mí misma Mm. que le estoy pidiendo al otro que me dé. Ya es Mm. como, ya en este momento estás viviendo desde la herida, pero desde un lugar evitativo en el que lo que quieres es que el otro te dé algo, te diga algo, haga algo que la tape. En Mm. cambio, cuando tú aceptas que la relación terminó y te detonó todo este dolor, entonces en vez de evitar el dolor, voy a ir a hacer una transformación en la que la herida, si yo la atiendo, si yo la entiendo, si yo sé de qué me habla y qué necesito, pues voy a trascenderla, en un sentido de que ahora sí voy a poder vivir una vida en la que yo me doy a mí misma eso que necesito y no estoy todo el tiempo dependiendo de la afuera. Y de la Mm. afuera es relaciones de pareja, relaciones de trabajo, relaciones de Ujú. amigos, relaciones de familia, sino cómo ahora me puedo relacionar de una forma más sana porque me hago cargo de mí misma. Nana, Y el hacerse cargo es un hacerse cargo emocional. Claro. cuando dices eso es como que encima tú vas donde la pareja, es como que yo llego a mi pareja, la conozco y es como ponerle, mira, aquí está mi herida, ¡pah! Te la Mi pongo. maleta A ver cómo completa. me haces para sanármela. Y lo que dices tú es muy lindo, es como que no es ponerle la herida al otro, Ujú. sino es encargarte de trabajarla tú. Porque de lo contrario, yo creo que esas heridas que ponemos en las parejas, Nana, al final son los que detonan las relaciones y lo que hacen que las relaciones se quiebren, Se ¿no? quiebren también, sí. Claro, porque por ejemplo, si vamos a hablar de una en sí misma, de la herida del rechazo, por ejemplo, es una Ujú. herida que es de las como más profundas en mí. Ujú. Entonces, si yo entro a una relación en la que yo no he trabajado mi herida del rechazo, es cualquier cosa que esa otra persona haga por sí misma, es decir, cualquier no que yo reciba, Claro. cualquier cambio de planes que yo reciba, inmediatamente me lo voy a tomar personal. ¿Ya? Mm. Y ahí es donde empiezan a aparecer todos estos problemas de comunicación, de decisiones en la pareja, de comprensión del uno al otro. En Ujú. cambio, si yo me hago cargo de mi propia herida y yo digo, yo sé que a mí hay situaciones que me detonan la sensación de rechazo, el sentirme En- rechazada, entonces puedo entender que eso que hace la persona no es personal, no claro. tiene que ver conmigo. Ujú. Sino que solamente me está activando como ese botón y ya lo ves desde una perspectiva diferente. Ahora, Nana, yo me imagino, y porque he pasado por allí, que hay gente que quiere como evitar, tú lo acabas de decir, como que evitar ir, sentir, pasar por eso, ir a la o las heridas y de una manera consciente, pues atravesarlas. Hay gente que sencillamente, frente a una ruptura, va y ve cómo se distrae, cómo la evita. Por ejemplo, hacen como regresión a su vida adolescente en algunos casos, ¿sabes? Les da como por salir, una vida más aventurera, etcétera. Para no como ir a la herida. Pero en otros casos la gente sí trabaja. Yo me imagino que esto tiene unas etapas, un proceso. ¿Cuál sería el proceso más saludable para trabajar y verdaderamente recibir esta posibilidad de transformación que nos presenta la ruptura? Claro, mira, la tusa en sí misma es un duelo, ¿ya? Mm. Entonces, al ser un duelo, nos vamos con las etapas del duelo, ¿ya? Mm. Ahora, tiene digamos, como un grado de dificultad diferente a otros duelos porque te exige muchísimo autocontrol. O sea, la tusa, además de que estás pasando por las etapas del duelo, te hace trabajar el autocontrol porque todavía tienes cosas disponibles, ¿sabes? Por ejemplo, Sí. este ex está a la mano en el celular, está a la mano en las redes sociales, Ajá. entonces hace que tengas que trabajar esto del autocontrol. Que creo Sí. que, por ejemplo, en la primera etapa del duelo, que sería la etapa de la negación, en el que todavía no estamos conscientes de que la relación terminó, hay muchas pensamientos y anhelos de que va a ser diferente, de que vamos a Que todo se va a volver, de que se va arreglar. a dar Ajá. cuenta, de que algo va a decir.
Entonces, en la etapa de la negación, el autocontrol es muy difícil. Creo que es el lugar en el que más necesitamos, por ejemplo, ayuda, de realmente que alguien nos acompañe a controlar un poco y a entender lo que está sucediendo, porque por esto de que te digo que está a la mano, el ex está a la mano y a veces es muy fácil, es mucho más fácil volver a contactar que seguir en el proceso de transformación. Después Ujú. de la parte de la negociación va a entrar la rabia y con la rabia van a entrar muchísimas emociones más. A veces es la etapa en la que decimos es la etapa de la rabia, pero ahí llega también la tristeza y llega la decepción y llega la Mm. frustración y llega, ¿sabes? Como esta nostalgia de todo lo que se había planeado y evidentemente se está cayendo. Porque en una tusa no se cae solamente la relación en sí misma, sino todo lo que tú tenías planeado en esa relación y todo Mm. lo que tuviste Ujú. que fue lindo y que a futuro y que se planeaba. Entonces, la parte de la etapa de todas estas emociones fluyendo es la que yo llamo el síndrome de abstinencia. Es ahí donde Mm. más, entre que la tristeza extrañas y en la rabia hay unas ganas de querer decir o hacer como en un Sí. sentido a veces de venganza. Y es en la etapa en la que el autocontrol tiene que ver más con la expresión de sentimientos, con el hecho mismo de aceptar que estas son las emociones que estoy experimentando, porque aquí se puede meter, digamos, como un mecanismo de defensa bien rápido, que es el hecho de desear el bien ya inmediatamente, o decir que ya estoy bien Claro. cuando todavía Mm. hay cosas que tengo que solucionar. Trabajar. Entonces, en Ujú. esta etapa, las emociones son más de rabia, de tristeza, de frustración, pero puede existir esto de que si yo las quiero evitar porque están siendo muy fuertes, entonces voy a meter muy rápido una falsa etapa de aceptación, ¿ya? Mm. Y en este sentido es realmente vivir el síndrome de abstinencia, que es lo que el cuerpo me está pidiendo sentir todas mis emociones y que evidentemente necesito fluir en ellas y poder aceptarlas. Luego de eso vamos a entrar en una etapa más de negociación. Y esta negociación es con el sí mismo. Y Mm. aquí, en este trabajo de autocontrol, nos vamos hacia el mismo hecho de conocer cuál es mi conversación interior, qué es lo que yo me digo a mí misma, qué Mm. es lo que yo hablo en mi Mm. mente, cuáles son las cosas que sí, las palabras con las que yo me refiero a mí misma y con las que estoy en este proceso, porque la negociación tiene que ver con ok, estoy en este punto A, en el que Ah. tal vez tengo cosas que no tengo resueltas, que me Mm. doy cuenta que están estas heridas, que Ujú. tengo estos conflictos, pero Mm. entonces cuando yo paso al hecho mismo de negociar conmigo, decir, ok, ¿cuál es el punto B? ¿Sabes? ¿A Pero dónde Nana, quiero llegar? tú sabes Dime. que, tú sabes que pasa mucho como que me pierdo mucho en ver en lo que digo del otro, ¿no? Como es que esa persona me hizo, o sea, me pierdo mucho en eso y me pierdo de mi negociación, me pierdo de la Claro. oportunidad de De revisarme, porque es que revisar. no, es que fue esa, o sea, me Siempre lo vuelco, pones en el otro y no te ajá, es haces, que él y no lo hizo, ves en ti. O sea, ¿qué hice yo? claro que ¿Qué no, hice si no fue yo? mi culpa. Mm. Entonces nos perdemos tanto ahí que te Ujú. pierdes esta oportunidad que no es cómoda, pero te pierdes esta comunidad Claro. de lo que dice Nana, de ir a tu herida, de ver Mm. qué es lo que te hace falta, y qué es lo que tienes que aprender a darte tú mismo, De ¿no? verdaderamente crecer. Y lo lindo es que cuando sí te das esa oportunidad y lo entiendes, aunque sea dolorosa, y que para cada quien tiene tiempos diferentes, porque esa es la otra. O sea, hay gente que quiere que esto Sí. pase y que sea ¿sabes? Como una temporada de gimnasio, de que a los tantos meses me hago estos ejercicios, no sé qué. No, o sea, cada quien va a tener sus tiempos y Sí. hay veces que nos demoramos en unas etapas más que en otras, Pero pero prestar atención, ¿no? Prestarnos prestarle. atención. Hay, Nana, una cosa que decimos siempre y es como que no se trata de la otra persona, sino siempre se trata de ti, ¿no? Si me dejas un poquito esa parte. Así es. Sí, así es. En eso que estás diciendo es importante porque lo que sucede en la tusa es que tenemos la creencia de que para poder solucionarla, yo Ujú. necesito dejar de amar al otro, Mm, ¿ya?
Es como, cuando yo deje de amar, esto se soluciona, ya no me voy a Ah, sentir mal, ya pasé por esto, así. Entonces, como estoy en ese intento loco de dejar de amar, me pierdo en buscar razones afuera para dejar de amar. Ahí es que estoy claro. pendiente todavía en la mirada en el otro diciendo, es que él hizo, es que ella hizo, es que Ujú. dijo, es que mírelo, es que tuvo la culpa, es que hace, es que no hace. Entonces ahí me pierdo en esa búsqueda de Ujú. razones para dejar de amar. Cuando yo Oh, puedo entender literalmente adentro que no se trata de dejar de amar, que yo puedo incluso mm, hacer un proceso de superar a alguien, de superar la situación que viví con ese alguien, de ujú. abrirme al amor en otras posibilidades. Cuando yo entiendo que no se trata de dejar de amar, entonces puedo decir, ahora sí vamos a lo que significa lo profundo de este duelo. Y ahí, al ir a eso, entramos en una decisión mucho más madura y no de castigo, en la que yo siempre digo, el contacto cero es demasiado importante. O sea, Importante. es básico, Ujú. básico en el duelo. Co- Contacto Y cero estamos en... para sanar, Nana, ¿cierto? Para poder Sí, sanar al 100%. Esta conversación podría durar la mañana completa. Sí. Lo cierto es que se nos acaba el tiempo en nuestra zona podcast y te queremos agradecer por haberte conectado y por habernos regalado estos minutos de tanta sabiduría. Gracias, Nana. muchísimas Hasta gracias. aquí Muchas nuestra zona gracias por la podcast. invitación.